Bueno, yo estaba en las categorías inferiores de León desde el año 2007. Y bueno, pues había dirigido allí juveniles, cadetes, infantiles, alevines, había dirigido al Primera Nacional, había hecho, yo creo que me pasé el juego. Así que bueno, en un momento determinado Manolo Cadenas vuelve al club y se pone en contacto conmigo para que yo sea el segundo entrenador, su ayudante. Obviamente, bueno, pues para mí, pues eso fue un motivo, pues eso, de mucho orgullo, de satisfacción, poder trabajar al lado de Manolo Cadenas, uno de los referentes, pues para mí personal y sobre todo, pues a nivel internacional, una de las figuras más importantes del balonmano español. Y bueno, pues ahí tuve la gran suerte de aprender el oficio. Eso es lo que yo aprendí de Manolo. Mucho balonmano, mucha forma una nueva forma de entender el balonmano, pero sobre todo el oficio del entrenador profesional. ¿Qué tiene que hacer un entrenador profesional en su día a día, las 24 horas, pues para desempeñar una tarea, ¿no? Yo de aquella pues era entrenador de base y bueno, pues hacía las cosas pues, bueno, pues para entrenar y formar jugadores de base, pero no para dirigir un equipo en el alto nivel, ¿no? Y eso, bueno, pues tuve la gran suerte en el año 2012, creo que fue, 2012-2013, la temporada que yo estuve con Manolo Cadenas. Para ti, León, ¿qué significa? O sea, ¿qué estructura? ¿Cómo te parece la estructura del club? O sea, fuera parte de lo que es el Ademar como en la parte deportiva, lo que significa León y la ciudad y el balonmano, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo interpretas? A ver, yo me enamoré, o sea, yo me enamoré del ambiente de balonmano de León, yo me enamoré. O sea, eso fue, pues es una relación que yo en el año 2007 pues tenía allí un amigo que estudiaba INEF y bueno, pues con mi coche cogía los miércoles, me iba a ver entrenamientos de Manolo casi clandestino, me iba luego a las clases del INEF de Isidoro Martínez allí, también de clandestino a ver qué se explicaba por allí. Bueno, y bueno, pues siempre me gustó, pues eso, que leer, abrir un periódico y que siempre hubiera una noticia de balonmano, o ir a un bar y que hubiera un partido de balonmano. Entonces, bueno, pues la gente que te encontrabas por la calle era mucha gente relacionada con, bueno, pues con el Colegio de los Maristas, con las escuelas, con, bueno, pues el ambiente me enamoró desde antes de ir, ¿no? Yo creo que eso fue un poco lo que al final me hizo recalar allí, ¿no? Y bueno, pues eso realmente que es lo que me hizo en su día luego pues dar ese paso hacia adelante, tomar una decisión personal de mudarme desde Valladolid, de llevar colegios a formar parte de la estructura de la de Mar de León como entrenador de base. Vale, vamos a la parte deportiva porque me parece muy interesante. ¿Cómo a nivel deportivo tú llegas como segundo de cadenas? ¿Qué jugadores te encuentras? ¿Qué nivel te encuentras? ¿Qué te impresiona? Y dices, joder, es que esto me parece que es muy interesante porque no lo había visto antes, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo pues paso de ver jugadores por la tele, como quien dice, jugadores como Carlos Ruesga, como Iñaki Malumbres, como Felipe Borges, bueno, pues como Juan Castro en sus inicios, como Diego Piñeiro en sus inicios, como, bueno, pues Josu Goñi, bueno, pues jugadores que, bueno, pues que a día de hoy tienen un nombre en el, bueno, de aquella ya lo tenían, por supuesto, pero que tienen un nombre a nivel Sí, internacional. muy consagrado. Y claro, yo venía, pues bueno, yo ahí pues era un novato, ¿no? Entonces, bueno, pues intentaba aportar mi granito de arena, bueno, pues para que las cosas fueran bien. Fue un año muy duro, fue un año en donde, bueno, pues a partir del mes de diciembre el club, bueno, pues entra en bancarrota, en concurso de acreedores, y bueno, pues donde además de la presión deportiva que tienes por estar allí, o que teníamos por estar allí, donde además, bueno, pues siempre está obligado a estar entre los mejores de España, independientemente de las circunstancias, pero bueno, las circunstancias aquí eran muy duras, eran que, bueno, pues que Eso te estábamos quería en... decir, a nivel emocional, ¿cómo ibas todo eso? O sea, el hecho de compaginar una situación económica delicada con a nivel deportivo seguir rindiendo, ¿cómo te afecta a ti en el día a día? ¿Cómo lo llevas? Bueno, ahí tuvimos la gran suerte que el grupo era muy bueno, el grupo humano era muy bueno, y el líder de ese grupo, Manolo, lo hizo extraordinario. Seguía apretando, seguía tratando de sacar la mejor versión de todos nosotros, desde el gerente del club al segundo entrenador, a todo el mundo, cuando estás con Manolo a sacar la mejor, pero él era consciente de la parte humana que estábamos, bueno, pues lo voy a decir, estábamos jodidos, ¿no? Al final, bueno, pues nos juntábamos, bueno, pues para que los problemas fueran menores o fueran, bueno, pues al final un problema compartido es menos problema, ¿no? Es el mismo problema, pero intentamos buscar todos una solución, ¿no? Y bueno, pues fue un año en donde, bueno, pues a nivel emocional fue un año de mucha bueno, pues de una montaña rusa, ¿no? De muchos sub y bajas, pues de estar jodido, pues bueno, pues por la parte económica, pero bueno, por otra parte, pues aparecieron movimientos que ayudaron a la salvación del club, como el SOS Ademar, como una
junta gestora que apareció casi de la nada, bueno, pues mucha gente que se involucró en que, sobre todo la afición, ¿no? La afición se involucró a que el club sobreviviera, como así ha sido, y bueno, pues como te digo, hubo muchos altibajos, pero bueno, muy afortunado de poder haber vivido aquella situación a pesar de la dificultad que fue aquello. Muy interesante, muy interesante. Luego te ofrecen la posibilidad de pasar a primer entrenador, ¿no? Ajá. ¿Cómo te comunican eso? Bueno, pues ya te digo que la situación en aquel momento era muy inestable a nivel bueno, pues de club, no, nadie sabía lo que iba a pasar, y bueno, pues Manolo llega a León en el 12 para quedarse, no me acuerdo cuánto firmó, pero bueno, un contrato largo, pero bueno, pues un poco por las circunstancias, él recibe la propuesta de irse a un equipo de Liga de Campeones, como era el Wisla Plock, y bueno, pues sobre el mes de marzo, pues bueno, pues aparece esa posibilidad, y bueno, pues ya se empiezan a barajar diferentes posibilidades, y al final el club entiende que, bueno, pues que la mejor opción era que yo asumiera la dirección deportiva, bueno, pues junto con Diego Dorado, bueno, pues con más gente que estábamos por allá. Bueno, pues era un poco dar un paso al profesionalismo en un momento muy inestable, en un momento que, bueno, pues que considero que hice un trabajo muy digno, pero que, bueno, que me vino muy pronto, ¿no? Me vino muy pronto, pero bueno, insisto, al final las oportunidades hay que cogerlas cuando te llegan, afrontarlas y bueno, pues yo creo que hice lo correcto y después del paso del tiempo, pues estoy muy satisfecho de aquella etapa porque fue muy dura, fueron años muy duros de mucha inestabilidad, de muchas inseguridades por todo el momento, pero bueno, pues siempre con la misma presión de tener que ganar, siempre con las mismas exigencias a nivel social y eso es lo que realmente pues bueno, pues hace que des la mejor versión de ti mismo, que des cuando todos con presión funcionamos mejor, pero en este caso se acentuó mucho más porque la gente venía de años muy buenos, de años de Sí, Liga de Campeones, de sí. haber casi las 2 temporadas anteriores no jugamos la Final Four, fíjate, la Final Four en la de Mar por un gol y dos temporadas más tarde, pues bueno, casi teníamos un presupuesto pues para luchar por la permanencia, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio, esa transición hacia peor, pues yo la sufrí en el banquillo y bueno, pues la salvamos con nunca, y eso lo digo con la cabeza bien alta, pues bueno, nunca bueno, pues ver peligrar el futuro deportivo del club, pues bueno, pues por una mala temporada, ¿no? Se hicieron 2 temporadas muy dignas, en las 2 jugamos Europa y bueno, pues con presupuestos pues bastante inferiores a lo que la de Mar venía siendo. ¿Qué jugadores había por ahí por esa época? Bueno, pues ahí estaba Tatarinsev, un jugador ruso que trajimos, que era un grandísimo jugador, estaba Predrag Begin, el serbio, Mario López, Piñeiro, Nacho Biosca, José Mario Carrillo, Sergio Mellado, bueno, pues jugadores, Richie Díez, bueno, jugadores que, bueno, pues que en un momento de circunstancia tuvieron que sumarse a un proyecto al que, pues como yo, nunca jamás pensábamos llegar a la primera plantilla de la de Mar, bueno, era un sueño, bueno, pues para estos jugadores también muchos fue un sueño y hicieron un grandísimo papel y luego, bueno, pues las figuras importantes que yo recuerdo con un grato recuerdo de aquellas temporadas, todas, pero bueno, sobre todo pues la labor de un Sergio Mellado, la labor de un Richie, de un José Mario Carrillo, de Gonzalo Carou, Jorge García Vega, Miquel Aguirrezabalaga, Yerela Mariano, bueno, pues todos estos jugadores que, bueno, pues que tenían una veteranía y un peso ya nasoval, pues a mí me ayudaron mucho, aprendí mucho de ellos y bueno, pues la verdad es que guardo un grandísimo recuerdo y siempre, bueno, pues les llevaré presentes porque, bueno, fueron años muy difíciles que ellos estuvieron, aparte de su labor profesional, en una parte personal muy, muy cerca de mí. Vale, cierras etapa con la de Mar. Ajá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo termina la etapa? Cuéntanos un poco ahí cómo... Bueno, pues yo cogí, como quien dice, y me mudé en 24 horas. En 24 horas tenía hecha la mudanza. Bueno, pues bueno, ya mi etapa en el Ademar acaba en marzo, por así decirlo, porque el club anuncia la llegada de un nuevo entrenador y bueno, pues hay que aguantar hasta final de temporada gestionando un vestuario sabiendo que tú ya no vas a estar en la temporada siguiente, ¿no? Y bueno, pues eso también tenía un reto, una parte de dificultad que también, bueno, pues tuve que aprender a gestionar, ¿no? Porque eso no te lo enseñan en los cursos de entrenador. Y bueno, pues cuando acabó la temporada, pues al día siguiente, pues como quien dice, estaba en casa, ¿no? Intentando, bueno, pues buscar otro nuevo proyecto o buscar la energía necesaria para entrar en otro nuevo proyecto.